La materia está constituida por partículas pequeñísimas llamadas átomos. En el núcleo atómico descubierto por Ernest Rutherford en el año 1919 a través de su experimento Pan de Oro, las partículas de carga negativa. Mientras tanto, en el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones y las sustancias compuestas, que son sustancias, son compuestos formados por dos o más elementos químicos, dos o más sustancias químicas simples. Cantidad de materia de un cuerpo, por ejemplo, esta propiedad que es la inercia. Otra propiedad sería el volumen, el peso. También son propiedades que dependen, entre ellas cuál es el que cae más rápido si se deja caer, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Eddie Q Teacher y hoy vengo a enseñarles un poco de química. Bueno, para empezar, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades, composición y transformación de la materia. La materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el universo. La materia está constituida por partículas pequeñísimas llamadas átomos, que son invisibles a nuestra vista, pero son visibles a una escala muy
compuestos que la fórmula de la urea y demás componentes como la glucosa C6H12O6, por ejemplo el ácido clorhídrico HCl, por ejemplo el ácido perclórico HClO4, etcétera, 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 compuestos químicos. Bien, luego pasamos a lo que vendría a ser las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia pueden ser vastas propiedades. Entre ellas tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades nucleares. Las propiedades físicas pueden ser, por ejemplo, generales, pueden ser particulares, pueden ser intensivas o extensivas. Las propiedades generales son aquellas propiedades que toda materia posee, por ejemplo, masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, etcétera. Las propiedades particulares son aquellas propiedades que solamente algunas sustancias contienen, algún tipo de materia contiene, por ejemplo, la conductibilidad eléctrica, por ejemplo, una propiedad que algunos tienen, por ejemplo, la presión de un gas, también es muy importante, es una propiedad particular. Por ejemplo, una propiedad particular sería también el calor de un cuerpo, es una propiedad particular también. La dureza, la maleabilidad, la tenacidad es la resistencia que pone el cuerpo a ser deformada, la resistencia de la materia a ser deformada. Por ejemplo, la dureza de una plastilina que se puede deformar rápidamente, la dureza de un bloque de madera que es más complicado de darle forma, de deformarla. Ahora, ¿qué es la tenacidad? La tenacidad, por ejemplo, se puede representar con esto. Esto es un cuerpo sólido, como puedes ver, muy resistente. Por más que lo apriete con mis manos no se va a romper, pero basta que yo lo deje caer desde una cierta altura para que se rompa frágilmente. Es un cuerpo frágil y a la vez rígido. Indica la resistencia de la materia a ser fracturada, la resistencia de la materia a ser fracturada por partes. Eso es la tenacidad. La maleabilidad es la facilidad por la cual podemos hacer láminas de un cuerpo material. La facilidad con la que se puede moldear la materia, por ejemplo el aluminio, por ejemplo la plata, el oro, el cobre, etcétera, son compuestos, son elementos químicos, sustancias químicas simples que se pueden moldear. Esa es la maleabilidad. Tenemos también a la viscosidad. La viscosidad es aquella propiedad de la materia que indica la resistencia a fluir.
humedad, la temperatura, las propiedades organolépticas, por ejemplo, el olor, el sabor, el color, etc. Bien, ahora los estados de agregación de la materia. Existen tres estados clásicos que siempre tú has conocido: sólido, líquido y gaseoso. La materia se divide en tres estados clásicos, pero tenemos estados críticos